compartirla en este momento. Listo, doctora, hasta que presentan, no sé si me permite presentar la sesión, por favor. Sí, por supuesto. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta noche tendré el honor de dirigir esta presentación de la sesión del diplomado de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia de la doctora María del Carmen Padilla Ortega, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras por la Universidad del Pacífico. Además, ella es máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es socia de Alfaro Legal y responsable del área de infraestructura. Además, es arbitrio y adjudicadora JRD, inscrita en diversas instituciones nacionales e internacionales, como la OCE, la Cámara de Bélgica y Luxemburgo y el CAR-PUCP. Con más de 12 años de experiencia, ha asesorado a entidades públicas y privadas en contratación pública, derecho administrativo y solución de controversias en el sector construcción. Para quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y la transmisión en vivo, les damos la bienvenida. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión. La doctora se encargará de responderlas al final de la misma o cuando ella lo crea conveniente. Asimismo, si están interesados en adquirir el certificado que nosotros estamos brindando por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, no duden en contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos honrados con su presencia y le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, nuevamente. Buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto nuevamente vernos de forma virtual y poder compartir acerca de los cambios de la Ley 32069 y su reglamento. El tema que me han asignado y que tengo el gusto de compartirles el día de hoy son las nuevas reglas acerca del perfeccionamiento del contrato y sobre la ejecución. Por lo general, no se le da mucha cabida, no se pone mucha atención a esta fase de perfeccionamiento del contrato, pero ahora vamos a ver que es una fase muy importante en lo que viene en adelante. Antes de poder explicarles cuáles son estos cambios que nos trae la nueva norma, es importante hacer un comentario general. Esta nueva normativa, en realidad, a mi consideración, creo que es una nueva normativa que marca un hito de diferencia respecto a la vieja gestión contractual a la cual hemos estado acostumbrados y con la cual nos hemos formado muchos, y a la nueva gestión que se espera con esta nueva normativa. Algunos pilares o algunas insignias que trae esta nueva normativa es que se trata de una nueva ley moderna. Se privilegia la gestión contractual, se privilegia el cumplimiento de los fines públicos, la eficiencia, la transparencia, y es importante hacer estos comentarios preliminarmente porque vamos a ver que muchas de las modificaciones o los nuevos cambios que trae esta normativa precisamente tienen como base esa orientación, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender mejor por qué se han incorporado estos cambios, qué cosas es lo que se espera de los actores y en general todos los que usemos esta nueva normativa. En el artículo 1 y en el artículo segundo, simplemente a modo de comentario general, como les mencionaba, el objetivo de esta nueva norma es efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Hemos visto que en los años anteriores, que muchas de las contrataciones, pese, digamos, a querer realizarse, ¿no? Los funcionarios públicos por parte de las entidades se veían un poco atados de manos por las disposiciones que se tenían hasta ahora, ¿no? En este momento, en respecto de algunas cláusulas de perfeccionamiento del contrato y también de ejecución contractual. Ahora lo que se quiere es evitar tanto formalismo y priorizar la gestión contractual para sacar adelante los contratos, ya sea de bienes, ya sea de servicios o ya sea de obras. Entonces, el objetivo aquí es cumplir con los fines públicos, llegar a entregar el bien, el servicio, la obra que se tenía prevista y finalmente que eso tenga un impacto en la población o, digamos, en el área usuaria beneficiaria, ¿no? El contrato, como ustedes saben, y esto aplica también para, para las disposiciones privadas, es el acuerdo para regular
modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances establecidos en la ley y el reglamento. Recuerden que no nos encontramos ante digamos, una relación contractual donde existe total libertad, como ocurre en las disposiciones que regulan el Código Civil, sino que aquí tenemos ciertas particularidades. Y en función a esas particularidades que vienen a ser unas reglas que conducen en los procedimientos de selección, se llega finalmente a tener un resultado, ¿no? En algunos casos será consecuencia de algunas negociaciones o interacción con los postores, pero finalmente se llega a llegar a un acuerdo. Se presume que existe, digamos, la voluntad de ambas partes de establecer algunas disposiciones en común sobre ese futuro contrato dentro de algunos alcances que nos habilita la ley y el reglamento. Entonces, eso es el contrato. El contrato va a ser este documento, en principio, que viene establecido en la proforma del contrato, de las bases estandarizadas. Sin embargo, también está conformado por otros documentos, ¿no? Y dependiendo del objeto de contratación, podrá ser conformado por algunos documentos técnicos, como sucede en el caso de obras, o en el caso de bienes y servicios por los documentos que establezcan las características técnicas o características del servicio o de la contratación particular, ¿no? ¿Por qué es importante tener claro este hito del perfeccionamiento del contrato? Porque vamos a ver que en función al objeto de la contratación, ya sea bienes, ya sea servicios, ya sea consultoría de obras u obras, vamos a tener algunas disposiciones específicas que van a ser aplicables durante la ejecución contractual. En segundo lugar, el hito del perfeccionamiento del contrato genera ciertas obligaciones. Ya a continuación lo vamos a ver. Una de las principales obligaciones que genera este hito de perfeccionamiento del contrato es la obligación de contratar. Aún no existiendo un contrato firmado entre las partes, hay una obligación que como postores adjudicados de la buena pro de un procedimiento de selección, están obligados digamos, a perfeccionar, a poder suscribir este contrato finalmente con la entidad. Otra de las consecuencias también importantes que gatilla el perfeccionamiento del contrato es la habilitación de los mecanismos de solución de controversias, que son mecanismos diferenciados a lo que ocurre en un procedimiento de selección. Ya cuando el postor y la entidad contratante suscriben el contrato, existen unos procedimientos específicos regulados también para poder solucionar cualquier diferencia que se presente durante la ejecución del contrato. Dependiendo del objeto de la contratación, dependiendo si es bien, obra o servicio, la normativa ha habilitado ciertos procedimientos. Estos pueden ser conciliación, pueden ser arbitraje, pueden ser junta de prevención o resolución de disputas. Entonces, se van a estar, digamos, habilitados estos mecanismos para poder solucionar y activarse cuando, digamos, las partes requieran gestionar alguna de sus diferencias. Y otro de los aspectos también que es importante es que una vez que se suscribe el contrato, como ustedes saben, se generan, digamos, las obligaciones recíprocas de ambas partes. Y la novedad de esta nueva normativa precisamente es que ahora sí se reconoce no solamente la obligación del contratista de ejecutar o de cumplir con el objeto contractual al cual se ha comprometido, sino además se reconoce también que hay una prestación correspondiente por parte de la entidad frente a esa entrega del bien o el cumplimiento del servicio o la entrega de una obra, ¿no? Eh, y a partir, como les decía, a partir de este perfeccionamiento del contrato, van a aplicar ciertas disposiciones específicas y también se van a generar hechos seguramente, y en algunos casos hechos que no son imputables a las partes y que de ser el caso podrían afectar el cumplimiento del contrato. Entonces, en términos generales, esa es la idea
que hay detrás del perfeccionamiento del contrato. Seguramente algunos ya han estado viendo temas de contrataciones con el Estado, han tenido experiencia previa en cumplir con todos los requisitos y todas las condiciones para la firma del contrato. Y en realidad la base de la experiencia previa se mantiene, pero sí hay algunas innovaciones importantes, principalmente en lo que respecta a las garantías y a los mecanismos de solución de controversias, que ahora vamos a ver, que es muy importante que las partes, perdón, que los postores les pongan atención ahora a este hito denominado perfeccionamiento del contrato. Como les había adelantado, a pesar de no existir contrato firmado por las partes, hay una obligación de quien presenta una oferta en un procedimiento de selección y si es adjudicado, este postor tiene una obligación de contratar. Y en realidad la obligación no es solamente del postor ganador que ha sido adjudicado con el contrato, sino también por parte de la entidad. Ambos, en igualdad de condiciones, tienen una obligación de contratar. Sin perjuicio de ello, la normativa reconoce algunas excepciones para que en ciertos casos las entidades públicas, únicamente aquí, se encuentren exceptuadas de esta obligación de contratar. Obviamente, esto no queda a la libertad de la entidad pública. No es que una entidad pueda decir en cualquier momento, ¿no? Ya a puertas de firmar el contrato, que simplemente se desiste o no quiere. No, no es así. Aquí no existe esa discrecionalidad. Hay unos supuestos establecidos que la norma ha regulado y que aplica principio de legalidad. Lo que está permitido en la norma es lo que está puesto. Entonces, hay ciertas excepciones que considerar la normativa para que una entidad pública no esté obligada a suscribir el contrato. En primer lugar, se reconoce aquellas situaciones donde existe un recorte presupuestal debidamente acreditado. Es decir, una entidad pública que había separado, digamos, un presupuesto, había asignado un presupuesto para la ejecución de un contrato, por alguna u otra razón, ese presupuesto ha sido, digamos, ha sido afectado, ¿no? Y ya no se cuenta con ese presupuesto. En ese supuesto, la entidad pública estará, digamos, justificada o habilitada para no suscribir el contrato. Otro de los supuestos también que se reconoce es cuando haya una norma expresa, ¿no? Si sale, digamos, una norma, esa norma tendría que cumplir todos los procedimientos, digamos, de rango, digamos, que habilitaría, pues, a no firmar un contrato, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, digamos, el supuesto está, pese a que es complicado, digamos, que uno puede imaginarse de que salga una norma y que, digamos, exceptúe a una entidad pública a celebrar un contrato en un caso particular, ¿no? Digamos, la habilitación normativa expresa está considerada en la ley y el reglamento. Otro de los supuestos que también ha sido previsto es cuando desaparezca la necesidad, ¿no? Obviamente, si la entidad pierde la necesidad, ya sea por uno u otro motivo, ya no tendría esa obligación de poder celebrar ese contrato. Sí acá hay un límite que la norma ha establecido, es que cuando exista esta desaparición de la necesidad, obviamente tiene que estar debidamente justificada, ¿no? Por el área pertinente, y eso implicará que en el mismo año la entidad se encuentre impedida de convocar el mismo objeto de selección, ¿no? Esos son los límites que establece la normativa. Cualquier otro motivo que no sea los que les he mencionado genera responsabilidad funcional en la autoridad de la gestión administrativa y en el servidor facultado para suscribir el contrato. Entonces, hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia que es que hay una responsabilidad funcional de la autoridad que si no cumple con estos motivos válidos, se niegue a suscribir el contrato, ¿no? Seguramente también lo han visto anteriormente con algún otro docente que en el caso de la cancelación, por ejemplo, de un procedimiento de selección, la cancelación también tiene estos supuestos, digamos, estas justificaciones para el lado de las entidades públicas para no poder continuar con el contrato,
¿no? En el caso de la cancelación, habilita a las entidades a no continuar con el procedimiento de selección. Sin embargo, la gran diferencia aquí, cuando ya se está a punto de suscribir el contrato, es que existe un tema de responsabilidad funcional administrativa. Eh, Eso por el lado de las entidades. Ahora, por el lado de los postores, eh, también ellos tienen la obligación de contratar, pero acá sí la normativa ha regulado algunos casos en los cuales estaría justificada ese incumplimiento de la obligación de contratar. Eh, digamos, la justificación está determinada por una imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, es decir, que no sea de responsabilidad directa del postor. Todos los demás casos en que no se verifique alguna imposibilidad, eh, genera una responsabilidad de los postores ganadores y si no se cumple, ese incumplimiento está calificado como una infracción y está sujeto a una sanción. Entonces, esa sanción, de acuerdo a la normativa, ha sido, digamos, calificada, se aplica en estos casos multa. Esta multa va a ser equivalente a entre un 10 y un 10% de la oferta o del contrato, pero en ningún caso va a ser menor a una UIT. Va a depender mucho del monto del objeto de la contratación, pero siempre y cuando se trate de una primera o segunda comisión de la infracción en los últimos 4 años. Actualmente, digamos, la consecuencia administrativa de la infracción también es una multa. La única diferencia es que se ha bajado el monto de la multa, actualmente es hasta 15%. Ahora se ha reducido y el límite va a ser el 10% y el límite mínimo va a ser el valor a una UIT. Esas son las diferencias en lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento parte de los postores ganadores. Em, bueno, el contrato de las contrataciones públicas, ¿no? De acuerdo a esta normativa, se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, es decir, la firma por el lado de la entidad contratante y por el lado del postor adjudicado. Ahora, esa es la regla, pero hay ciertas excepciones a la firma de este documento. Una de las excepciones es cuando esta suscripción o este perfeccionamiento del contrato se da con la recepción de la orden de compra o de servicio, que es el documento que sustituye este documento llamado proforma del contrato, ¿no? La entidad cuando para perfeccionar el contrato, hace un envío de una orden de compra, ya sea en el caso de bienes, o una orden de servicio en el caso de los servicios, en ciertos procedimientos que están regulados en la normativa. Y aquí se los pongo, ¿no? Se trata de los casos de licitaciones públicas abreviadas para bienes, concursos públicos abreviados para el caso de servicios o comparación de precios cuando así lo haya establecido en las bases y la ejecución sea menor a un año. También cuando se trata de subasta inversa electrónica o de un procedimiento de selección por relación de ítems, siempre que el monto de la contratación no supere el establecido para una licitación pública abreviada para bienes o concurso público abreviado. Esas son los supuestos que ha regulado el reglamento en los cuales no se va a aplicar la suscripción del documento que lo contiene, sino que bastará con el envío y la recepción de una orden de compra o una orden de servicio. Sin perjuicio de que en estos documentos, orden de compra o orden de servicio, puedan incluirse algunas cláusulas, la normativa o la ley establece claramente que siempre se va a incluir la cláusula de convenio arbitral, porque independientemente del tipo de contratación, la cláusula del convenio arbitral, la cláusula que remite al arbitraje, es una cláusula obligatoria en todos los contratos con el Estado. Entonces, esta nueva normativa regula expresamente que tratándose de orden de compra y de servicio va a contener obligatoriamente este convenio arbitral,
¿no? Porque para poder someterse a estos mecanismos alternativos, como es el arbitraje en contrataciones con el Estado, pues es muy importante que esto se genere no solamente por remisión de la ley, sino porque está incluido en el documento por el cual se perfecciona el contrato. Eh, y otra de las novedades también que se ha incorporado es el uso de la firma digital, ¿no? Una de las banderas que trae esta nueva normativa es la modernización, la transparencia, la eficiencia y, digamos, el uso de tecnologías aquí también está presente en la etapa de perfeccionamiento del contrato. El artículo 87 del reglamento regula que la suscripción del contrato se va a efectuar mediante una firma digital en caso de que el postor adjudicado de la Buena Pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación de acuerdo a la normativa de la materia. Entonces, esto, esta regla se va a privilegiar digamos, se va a privilegiar la suscripción del contrato mediante firma digital, pero como sabemos que el Perú es grande y no todas las entidades públicas tienen las mismas capacidades, no están, digamos, digitalizados, ¿no? O tienen su gestión administrativa modernizada, ¿no? Hay unas excepciones que se han contemplado también, y es que en algunos casos ya no se va a utilizar esta firma digital porque no va a ser posible, y en esos casos, con el debido sustento, se va a proceder a firmar el contrato mediante medios manuales como hemos estado acostumbrados hasta el día de hoy. Pero en principio se va a privilegiar el uso de la firma digital. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? Los requisitos en realidad se mantienen, salvo dos muy puntuales, que son los que he resaltado aquí, y que están vinculados a los procedimientos de solución de controversias. Entonces, voy a mencionar a grosso modo también de qué se tratan estos requisitos. En primer lugar, se regula las garantías para perfeccionar un contrato y seguramente las bases y los requisitos de las bases van a establecer cuáles son esos requisitos para suscribir el contrato. Y uno de los más conocidos es el de las garantías, ¿no? Vamos a desarrollar más adelante qué tipo de garantías ahora contempla el nuevo marco normativo, pero digamos, en los casos que corresponda, se va a tener que presentar y acreditar estas garantías a favor de las entidades públicas, ¿no? Que son las que suelen garantizar el contrato o garantizar ciertas condiciones de la ejecución del contrato. En segundo lugar, si se trata de un consorcio, se deberá presentar el contrato de consorcio, también cumpliendo con las formalidades que establece la normativa. Es un documento privado, los que ya los conocen, en el cual dos empresas se asocian y se comprometen a, digamos, cumplir, en este caso, el contrato en particular, de acuerdo con las condiciones que, digamos, se consideren también en ese documento. Otro de los requisitos es que se indique cuál es el código de cuenta interbancaria donde se va a efectuar los pagos del contrato. Y en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria eh, y el nombre de la entidad bancaria en el exterior. Entonces, es posible de que se puedan realizar los pagos a una cuenta, a una entidad bancaria, perdón, en el exterior. Solamente se tiene que hacer indicación de cuáles son estas cuentas. En cuarto lugar, también se tiene que presentar el documento que acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato. En el caso de las empresas será la vigencia poder eh, y también sustentadas con el contrato de consorcio, ¿no? En el caso de que se presenten dos o más empresas asociadas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque estas son las nuevas regulaciones que trae esta nueva normativa. En quinto lugar, se dice que el contratista deberá presentar la propuesta de la institución arbitral elegida por el postor de corresponder. Y aquí de corresponder ya nos genera un poco de, de sorpresa, ¿no? Porque cuándo podríamos estar?
cuándo correspondería que un postor presente la propuesta de institución arbitral y cuándo no. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y en sexto lugar, lo mismo, pero ya no para la institución arbitral, sino para el caso de la JPRD o Junta de Prevención o Resolución de Disputas en los casos que sea aplicable. Y nuevamente aquí se agrega la palabrita de corresponder. Estas son unas novedades interesantes porque estamos hablando de perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y aquí yo voy a hacer un paréntesis porque cuando hablamos de perfeccionamiento de contrato hablamos también de voluntades, ¿no? De acuerdos que llegan a ambas partes. Pero si es que, digamos, la elección de la institución arbitral o la institución del centro que administra la JPRD no se da necesariamente con el acuerdo de las partes, podrían generar algunas contingencias durante la ejecución del contrato. Finalmente, o el último de los requisitos que se menciona es que en el caso de obras o consultoría de obras, también se deberá presentar los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional de corresponder. Aquí a la derecha les había puesto, únicamente para que los tengan presente, cuáles son los casos en los cuales no se requerirá la presentación de garantías. Y básicamente son las excepciones que ya se han reconocido también en la actual normativa y que aplica para bienes y servicios únicamente, que es que cuando se trata de contratos menores o iguales a 50 UITs, o en el caso de procedimientos de selección que involucren varios ítems, cuando el postor adjudicado en varios ítems no supere ese monto de las 50 UITs, eso como primera excepción. Y o las otras excepciones comprenden el caso de adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada y los contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles de propiedad privada. Y para el caso de las contrataciones complementarias, obviamente cuando no superen también ese límite de las 50 UITs. Esas son las excepciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque vamos a ver a continuación que las garantías cumplen un papel muy importante en lo que respecta a los plazos para poder perfeccionar o para poder celebrar estos contratos. Vamos a ver a continuación que hay plazos diferenciados cuando los requisitos que se tienen que presentar comprenden garantías y aquellos pues, casos en los cuales no comprendan la presentación de garantías. Pero antes vamos a aterrizar un poquito más en en los requisitos referidos a los mecanismos de solución de controversias, que son las principales novedades que nos trae esta etapa de perfeccionamiento del contrato. A ver, en lo que respecta a instituciones arbitrales, acá, digamos, no estamos en el módulo específico de solución de controversias, pero sí les voy a hacer referencia a a los requisitos, ¿no? A cómo se está contemplando la elección de estos dos mecanismos. En el artículo 332.2 del reglamento, que lo pueden revisar, indica que la institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de una lista de instituciones arbitrales que la entidad contratante va a proponer en las bases del procedimiento de selección. Entonces, va a haber una primera lista que va a establecer ya solamente con la participación de la entidad pública. No se menciona algún límite, no se menciona algún rango de cuántas listas o cuántas, perdón, instituciones arbitrales podrían considerarse. Vamos a entender de que esta lista es abierta, ¿no? Hay un límite. Y estas van a estar incluidas en las bases de procedimiento de selección. Y aquí es importante porque si los postores ven que alguna de las instituciones o todas no les satisface, no les da confianza o simplemente no las considera adecuadas para la ejecución de ese contrato, yo creo que la etapa de consultas y observaciones se vuelve crítica porque es aquí donde se deberían plantear algunas alternativas y con el objetivo de que finalmente se maneje una lista más abierta y en la cual ambas partes puedan tener pues esa posibilidad de poder finalmente seleccionar a una institución arbitral, ¿no? Pero a continuación, lo que dice esta propuesta y ya próxima norma, indica que para dicho efecto,
cuando los postores van a presentar todos los documentos para la firma del contrato, se deberá comunicar cuál es la institución arbitral elegida de la referida lista. Caso contrario, acuerda con la entidad contratante una institución arbitral distinta. Y aquí es donde a nosotros o a mí particularmente, no llego a entender cuál es el objetivo entonces de tener una lista, porque acá lo que indica la norma es que en principio el postor va a comunicar la institución arbitral elegida de la lista, pero dice caso contrario, o sea, si no se comunica esto, eh, se acuerda con una entidad contratante una institución arbitral distinta. Entendería que sería distinta de la lista de instituciones, pero no entendería entonces bajo cuál fue el propósito de incluir una lista de instituciones arbitrales inicial, que finalmente eso no se respete para la firma de contrato, ¿no? Y aquí también hay otro aspecto importante, porque finalmente lo que señala es que en caso de falta de acuerdo de la entidad contratante y del postor ganador, la institución arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Entonces, si no hay acuerdo, va a ser la entidad pública quien va a elegir a la institución arbitral y la va a incluir en el contrato. Esto de aquí es un poco controversial porque recordemos que, digamos, las disposiciones contenidas en un contrato se presume de que responden a la voluntad de ambas partes, ¿no? Y aquí vemos digamos, un aspecto delicado, porque si por normativa, digamos, de la ley, del reglamento, se faculta que la entidad o la institución arbitral sea elegida solamente por uno, podría haber contingencias respecto a la eficacia, al funcionamiento de los mecanismos de solución de controversias, porque un postor ganador podría oponerse a ello, ¿no? Lo dejo porque ese es un tema que seguramente va a dar mucho que hablar, espero que no genere muchos problemas, pero sí es un tema que podría desencadenar algunos inconvenientes. Por otro lado, en el caso de la JPRD también se da algo similar, pero aquí yo creo que no, digamos, se puede decir que está mucho más fuerte en el sentido de que se reduce un poco el riesgo de incidentes en la tramitación o en la administración de la JPRD. ¿Qué dice este artículo? Dice, en las bases del procedimiento de selección, la entidad contratante propone de 2 a 5 candidatos de centros de administración de Junta de Prevención o Resolución de Disputas que se encuentren con inscripción vigente en el redajo. Aquí, a diferencia del arbitraje, si tenemos un rango, van a ser 2 a 5 centros de los cuales se va a poder proponer en las bases del procedimiento de selección. Y digo proponer porque debería ser, digamos, el sentido, ¿no? De incorporar una lista para que finalmente se llegue a un acuerdo con la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dice que al remitir los documentos para la firma del contrato, el contratista selecciona de ese listado al centro de administración. Entonces, acá tenemos dos voluntades. Una primera voluntad de la entidad pública que se materializa en los documentos del procedimiento de selección con la indicación de 2 a 5 candidatos de centro de JPRDs. Y finalmente, otra voluntad en el caso del contratista, del postor ganador, que se va a dar cuando vaya a firmar el contrato y en donde elija de ese listado a la institución arbitral que va a regir, digamos, este mecanismo. Entonces, aquí, en mi consideración, lo veo mucho más factible. Veo que, digamos, se podría decir que hay dos acuerdos de voluntades y finalmente ambas coinciden en acordar de que va a ser una institución la que va a finalmente resolver o tramitar los incidentes ante la JPRD. Otra novedad aquí que no puedo dejar de mencionar es que ahora en el caso de JPRD van a ser los centros los que van a proponer y van a designar a los miembros de la JRPD. Es decir, el centro va a actuar como una entidad nominadora, ya no las partes como actualmente se tiene,
sino que va a ser el centro quien va a seleccionar, en base a algunos criterios seguramente que se establezcan en en las bases de los procedimientos de selección, va y también cumpliendo, pues verificando que se cumplan todos los requisitos que establece también ahora nuestra nueva normativa para el caso de adjudicadores. Entonces, estas son las novedades que nos trae y en las cuales la cláusula de solución de controversias ya no va a ser la cláusula de medianoche. Yo creo que ahora con estos cambios los postores van a poner mucha atención, sobre todo en seleccionar o la forma como se va a llevar la selección de las instituciones arbitrales y los centros que administran la JPRD. Antes, como les mencionaba, eran simplemente pasos previos para lo importante que era la ejecución contractual, pero sin embargo, aquí yo creo que se tiene que tomar mucha atención en poder seleccionar bien a la institución arbitral, porque tienen una actuación muy importante durante la ejecución del contrato. Y no lo digo porque, por ser pesimista o pensar de que siempre se vaya a tener un montón de controversias, pero sí es necesario garantizar que el contrato pueda ejecutarse y pueda tener mecanismos que garanticen precisamente esa fluidez y esa gestión de controversias sin incidentes, ¿no? Sin mayores controversias o discusiones entre las partes. Bueno, esos son ya hemos visto los requisitos. En cuanto a plazos y el procedimiento de perfeccionamiento del contrato, también existen unas novedades. Y la novedad es que hay dos procedimientos o el procedimiento se da con plazos diferenciados para aquellos casos en los cuales se requiera presentar una garantía de fiel cumplimiento física y en los casos en los que no se requiera esta garantía de fiel cumplimiento. En el primer caso, cuando se requiera la presentación de una garantía de fiel cumplimiento, se ha establecido que el postor ganador presenta los requisitos dentro del plazo de 8 días hábiles, el plazo que actualmente tenemos vigente. Y este plazo se va a computar desde el día siguiente del consentimiento de la buena pro en el Pladicop, que viene a ser la plataforma donde se publican todos los actos del contrato o de los procedimientos de selección, lo que ahora conocemos como se hace. Entonces, lo que establece la norma es que cuando se requiera presentar una garantía, el postor tiene 8 días para presentar todos los documentos que se hayan establecido en las bases. En cambio, cuando no se requiera la presentación de esta garantía de fiel cumplimiento, el postor tendrá 5 días para poder presentar los requisitos para la firma del contrato. Ahora, hay una etapa de evaluación por parte de las entidades también de verificar de que estén contenidos todos los documentos para la firma del contrato, que estos sean los idóneos también, ¿no? Y la entidad tendrá dos opciones, o verificar que cumplan todos los requisitos, en cuyo caso el contrato deberá suscribirse dentro de los 3 días siguientes, o formular observaciones. Y en el caso en que se formulen observaciones a estos requisitos, la entidad podrá otorgar un plazo de 4 días como máximo para la subsanación de, digamos, los requisitos que falten. Hay un tema y que lo corrige esta nueva normativa, es que en muchas ocasiones se ha presentado casos en los cuales no se llega finalmente a suscribir el contrato por inconvenientes en la tramitación de la garantía de fiel cumplimiento. Recordemos que la garantía de fiel cumplimiento puede ser una carta fianza, puede ser un contrato de seguro o lo que antes se denominaba póliza de caución. Y estas son tramitadas ante entidades financieras, entidades, compañías de seguro, ¿no? Entonces no siempre están bajo el control exclusivo, al menos de los postores, ¿no? Dependen de las entidades financieras, dependen de la negociación también que se tenga con los postores. Entonces, estos plazos se podían a veces extenderse mucho más del tiempo que se tenía para presentar los requisitos y para suscribir el contrato. Entonces, con la nueva, digamos, normativa, se quiere corregir esa situación, esa preocupación de que no se vaya a cumplir con la finalidad pública por este tema de procedimientos, de gestiones, ¿no? De esta garantía. Entonces se está considerando de que incluso el plazo de subsanación de 4 días
puede ser prorrogado por 4 días hábiles adicionales para garantizar de que pueda cumplirse con la presentación de esa garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Con esto se requiere pues priorizar el cumplimiento de los fines públicos, garantizar que estos se cumplan con el mejor precio, con la mejor calidad, evitando pues que se pierda, digamos, la oportunidad de celebrar el contrato con un postor por temas de formalidades, de procedimientos, que a veces no dependen exclusivamente de ellos, sino de la tramitación, de la gestión con entidades financieras o compañías de seguro. Y aquí, dentro del plazo de subsanación, es importante mencionar que no solamente van a poder presentarse, eh, digamos, los mismos requisitos. A ver, es decir, para ser más clara, eh, los postores podían presentar en esta primera fase todos los requisitos o podían omitir alguno de ellos. Ahora, y esa situación, esa omisión podría generar también discrepancias de cuándo es subsanable o no algún requisito para la firma de contrato. Ahora se aclara, digamos, eso también indicando de que podrán subsanarse también aquellos requisitos que no se hayan presentado. Específicamente, refiere y regula lo que es la garantía de cumplimiento, ¿no? Donde se da oportunidad de que se presente en este plazo de subsanación y que inclusive ese plazo de subsanación pueda ser ampliado por 4 días hábiles adicionales al plazo inicial de subsanación, ¿no? La esencia de este procedimiento básicamente es eh, garantizar en lo posible el cumplimiento de la finalidad pública y que un contrato no se vaya a caer por meras formalidades o procedimientos. Ahora, hay supuestos que se han regulado en los cuales no se va a perfeccionar el contrato. Y esto se da cuando la entidad contratante no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos. Y en estos casos se indica que el postor ganador de la buena pro puede requerir su cumplimiento dándole un plazo de 5 días hábiles para que se efectivice esa suscripción del contrato, ¿no? Entonces, hay una garantía, se otorga seguridad jurídica a quien ha ganado o ha sido adjudicado de un contrato de que pueda requerirle el perfeccionamiento del contrato a la entidad pública. Recordemos y partimos de que ambas partes tienen la obligación de contratar. Entonces, si es que se verifica algún incumplimiento de esa obligación de contratar, se puede requerir o se puede conminar a la entidad pública a que firme ese contrato. Ahora, una vez que ha pasado, digamos, el plazo, digamos, establecido o incluso el plazo requerido para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador deja de estar obligado a la suscripción o a la recepción de la orden de compra. Y ustedes seguramente me preguntarán y dirán, en esos casos, doctora, ¿qué pasa? O sea, ¿se reconoce alguna indemnización para el postor ganador que no ha podido suscribir el contrato? Y lamentablemente no, ¿no? A diferencia quizá con otros marcos normativos donde se reconoce las gestiones, ¿no? Que hayan podido tramitarse. En estos casos no, simplemente hay una liberación de la responsabilidad, el postor deja de estar obligado a suscribir ese contrato y esa es la consecuencia. ¿No? Obviamente sí, sí va a haber del lado de la entidad pública un tema de responsabilidad administrativa, un deslinde que se tendrá que hacer del funcionario responsable por este incumplimiento, pero digamos, no hay reconocimiento de indemnización. Y finalmente hay otro supuesto también, que es que cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro, ¿no? Esa es una consecuencia. Cuando no se llega a celebrar ese contrato por causa imputable, es decir, cuando no hay imposibilidad, hay una pérdida de la buena pro y hay una habilitación por el lado de las entidades públicas de poder llamar a quien ocupó el segundo lugar del proceso de selección o al tercero, si es que no concurre el segundo, para poder perfeccionar este contrato y finalmente se llega a cumplir el objetivo, ¿no? La finalidad pública que está detrás de todo este procedimiento de contratación o del contrato. Em, Ahora vamos a conversar acerca de la ejecución contractual. Eh,
bueno, ya la había mencionado Camila, pero si tuvieran alguna pregunta, por favor la podrían dejar en el chat y yo, terminada la exposición, voy a absorberle gustosa cada una de sus consultas. Bueno, eso es las novedades en lo que, más importantes en lo que respecta al perfeccionamiento del contrato. Ya vemos que sí hay novedades importantes, sobre todo en lo que respecta a cláusula de solución de controversias, que ya no va a ser la cláusula de medianoche como se le llama, porque muchas veces no se le presta atención. Ahora se le va a tener que prestar atención de forma obligatoria porque es un requisito para la firma del contrato. Y bueno, y vamos a ver que los mecanismos de solución de controversias son muy importantes para tener una buena ejecución contractual, porque muchas veces no va a depender de las partes en forma exclusiva poder gestionar sus diferencias, sino que va a ser necesaria la ayuda de un tercero que intervenga a poner, digamos, solución preliminar o definitiva sobre alguna diferencia no resuelta por las partes. Bueno, una vez que el contrato es firmado, surgen las obligaciones contractuales. Por el lado del contratista, cumplir con su prestación, que puede ser la entrega de un bien, puede ser la prestación de un servicio o puede ser la ejecución de la obra. Eh, en esta nueva normativa incluso se ha considerado formas de entrega de obras que ahora ya no está, perdón, que ahora en la actualidad no están reconocidas, pero ahora que en los siguientes meses sí se va a poder realizar. Pero en lo que respecta a obligaciones, hay ciertas cláusulas que sí son obligatorias. Vamos a tocar alguna de ellas, no todas, porque este módulo de ejecución contractual es muy amplio y va a depender mucho también del tipo de prestación involucrada en la contratación, pero sí hay unas cláusulas obligatorias que siempre tienen que estar en todos los contratos independientemente de su objeto. La primera de ellas es la cláusula de garantías. Vamos a ver que ahora la nueva normativa incorpora nuevas garantías, algunas conocidas, algunas nuevas, pero que sin duda van a traer algunas novedades y también algunos retos seguramente en la ejecución contractual. Otra de las cláusulas obligatorias es la cláusula de anticorrupción y antisoborno, ya la tenemos hace varios años y que, digamos, es necesaria también de que esté incorporada en los contratos. En tercer lugar, también vamos a tener la cláusula de solución de controversias, que va a depender mucho también del objeto involucrado en la contratación. Seguramente va a ser una cláusula ajustada para el caso de obras, para el caso de suministros, donde con algunos matices podrá incorporarse a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Recordemos que este nuevo marco normativo lo que prioriza es la gestión contractual más allá de quién tuvo la culpa o no por algún tema. Entonces, la solución de controversias es clave en estos nuevos contratos. También hay una cláusula que es obligatoria y que todos la conocemos, que es la resolución de contrato por incumplimiento, pero sí también vamos a ver algunas novedades en lo que respecta a los procedimientos de resolución. Y una de las, digamos, de las novedades, la cláusula estrella, creo, de aquí, de esa nueva normativa, es la gestión de riesgos, ¿no? Ya en algunos contratos se incorporaba la gestión de riesgos, sobre todo en los contratos de obra, pero ahora se incorpora como cláusula obligatoria para cualquier tipo de contratos a la gestión de riesgos. Y algún tema adicional también es que en algunos casos donde se verifique que los postores puedan tener alguna deuda de multa por sanción, por cualquier tipo de sanción, ahora la normativa lo que establece es que se va a incorporar un compromiso de este pago de multa para la firma del contrato. Entonces, si la entidad contratante verifica que el postor tiene multas impagas por la comisión de infracciones, antes de suscribir el contrato, se va a incorporar una cláusula de compromiso de pago de la multa y esa se va a poder efectuar con una retención del monto adeudado, ¿no? La entidad pública entonces actúa como un gran agente que va a poder descontar las multas que se tengan con el Estado, sin perjuicio de que sea quizá de alguna institución diferente, una entidad contratante diferente, pero se va a poder garantizar el cobro de esa multa para la suscripción del contrato específico. Entonces, ya no hay que
me escapo por aquí, aquí, antes de firmar un contrato se tiene que garantizar de que el proveedor no tenga multas pendientes. Recordemos que la multa es una consecuencia, al igual como es una inhabilitación con el Estado. Entonces, mientras no se pague esa multa, el proveedor en principio no se encuentra habilitado para poder suscribir el contrato. Entonces, por eso es que ahora existe ese compromiso y esa es la razón de ser de que se incluye también como parte del contrato. Ahora, la nueva normativa nos trae diversas garantías, ¿no? Hay novedades aquí. En primer lugar, se está considerando ahora el fideicomiso. El fideicomiso en realidad es una garantía muy común en lo que respecta a los contratos privados. Muchas de las entidades públicas, cuando quieren financiarse, constituyen fideicomisos, pero ahora la novedad es que se va a poder constituir fideicomisos tanto para garantizar el pago del adelanto como el fiel cumplimiento del contrato, y se va a poder otorgar esto a la firma del contrato. Obviamente, como constituir un fideicomiso demanda tiempo, demanda negociaciones también con la entidad que constituye el fideicomiso, se ha establecido de que este requisito se va a cumplir en el caso de los casos en que fuera aplicables con la presentación de la declaración jurada presentada por el postor ganador para la firma del contrato, en donde se comprometa a presentar este fideicomiso en un plazo no mayor de 20 días hábiles. Este fideicomiso en realidad es una novedad, es nuevo. Anteriormente había fideicomisos solamente para adelantos. Ahora adicionalmente se ha incorporado también la posibilidad de que la garantía de fiel cumplimiento o el fiel cumplimiento del contrato también esté garantizado por el fideicomiso. Algunos dicen que es mucho más barato que una fianza, ¿no? Que es, es la forma o el mecanismo tradicional para garantizar el fiel cumplimiento. Yo creo que va a depender mucho del objeto contractual, también va a depender mucho de los riesgos del objeto contractual. Por ejemplo, en el caso de obras suelen haber, o los riesgos suelen incrementarse. También la extensión del plazo de ejecución también es un riesgo que suele ser evaluado en la constitución de fideicomiso o en las cartas financieras. Entonces, va a haber muchos factores. Yo no podría decir si uno es más económico que otro, pero lo bueno creo que está en que se brinda esa posibilidad para que los postores puedan considerar en algunos casos alternativamente el fideicomiso o las otras garantías tradicionales. En segundo lugar está la carta fianza financiera, que es esta garantía con la cual todos hemos estado acostumbrados seguramente. Es una carta fianza que tiene por finalidad garantizar o el adelanto o el cumplimiento del contrato o el fiel cumplimiento también de las prestaciones accesorias, ¿no? Este documento es emitido por una entidad financiera, un banco supervisado por la SBS. Entonces es ya un modelo, digamos, conocido. En tercer lugar, también se ha incorporado el contrato de seguro. Aquí no es que no, el contrato de seguro viene a ser, digamos, la denominación contractual, ¿no? De cómo se denomina, pero básicamente lo que viene a ser la misma esencia de una póliza de caución. Actualmente las garantías pueden ser, digamos, efectivizadas, pueden ser presentadas mediante una carta fianza financiera emitida por un banco o una póliza de caución. La póliza de caución en realidad es un contrato de seguro y es por eso que ahora la nueva normativa no lo llama póliza de caución, lo llama contrato de seguro como estrictamente corresponde. Y este contrato de seguro es como un contrato civil, ¿no? Donde el postor ganador con su entidad o con su compañía de seguros celebra un contrato y finalmente este va a dar lugar a que se pueda, a que se habilite, digamos, la presentación de esta fianza o esta póliza de caución para garantizar el pago del adelanto, el fiel cumplimiento o el fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Pero en síntesis es básicamente lo mismo. Y finalmente también está incorporada como una garantía la retención del pago. La retención del pago tiene la misma finalidad. Aquí en este caso la entidad pública ya no recibe una garantía, sino que
tiene la potestad de controlar los pagos del contrato con ciertas retenciones que tienen el mismo propósito, que es garantizar el cumplimiento de un adelanto o el fiel cumplimiento del contrato o el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Para el caso de la retención del pago, no está disponible para todos. Esto va a ser seguramente delimitado en las bases de procedimiento de selección, perdón, que establecen las condiciones que van a regir el futuro contrato, pero la normativa ya ha establecido los lineamientos en los cuales va a proceder esa retención. Y esta retención va a proceder en los casos de cuantías iguales o menores a 480.000 soles para el caso de bienes y servicios y iguales o menores a 5 millones en el caso de obras. Salvo, y aquí hago la salvedad, para el caso de micro o pequeñas empresas. Cuando se trate de micro o pequeñas empresas, no aplican estos límites y tienen la posibilidad de constituir esta retención como garantía de fiel cumplimiento del contrato o fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Pero lo bueno, como les mencionaba, es que tenemos este abanico grande de garantías que van a poder ser en algunos casos elegidas por los postores. Ahora, durante la ejecución contractual seguramente van a haber varios cambios. Recuerdan que el cambio en proyectos es, digamos, es la regla, ¿no? Entonces, de hecho, se está, digamos, priorizando pues esta gestión contractual y aquí vamos a ver en la regulación sobre plazos y notificaciones. En principio, ya no vamos a estar ante un SEACE, ahora vamos a tener un PLADICOP. Y en este PLADICOP se van a, digamos, materializar todas las decisiones, los cambios que puedan haber al contrato y se van a entender válidamente notificados en el mismo día de registro, ¿no? No es que al día siguiente, sino el mismo día de registro se entienden notificados. Otro de los aspectos importantes también que gatilla la ejecución del contrato es la forma como se contabilizan los plazos. En procedimientos de selección, los plazos suelen ser días hábiles. Una vez que se firma el contrato, ya los plazos empiezan a computarse en días calendarios, salvo que el reglamento expresamente y en forma específica indique lo contrario, en cuyo caso se van a poder aplicar las reglas de cómputo de plazos establecidas en el artículo 183 y 184 del Código Civil, que básicamente regulan cómo se computan en el caso de días, de meses y también cuando el último día del plazo caiga inhábil. En tercer lugar, otro tema importante es que el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, pero hay algunos casos en que se puede establecer una fecha distinta o, o se puede condicionar el inicio del plazo de ejecución al cumplimiento de ciertas condiciones, como lo que ocurre tradicionalmente en el contrato de obra, donde se tienen que verificar algunas condiciones previas para que inicie la obligación del contratista de ejecutar la obra, ¿no? Entonces, se puede decir que el plazo se difiere al cumplimiento de estas condiciones. Y una novedad aquí que es muy importante es que durante el desarrollo de la ejecución contractual para la evaluación de modificaciones contractuales u otros procedimientos, la entidad contratante va a gestionar mecanismos de colaboración ágil. Aquí ya no vamos a satanizar las reuniones entre el contratista y la entidad pública, sino ya es incorporado expresamente que la entidad contratante va a ser responsable de gestionar los mecanismos de coordinación, de colaboración ágil, y no solamente entre el contratista y la entidad, sino también incluyendo a la supervisión y yo creo también que a cualquier otro actor que sea necesario y que facilite la comunicación permanente y fluida entre las partes. Y pueden ser estos reuniones, pueden ser citas de campo o pueden ser sesiones ICE, como la ha denominado la nueva normativa, para evaluar posibles riesgos en la ejecución del contrato y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias. Este último apartado viene a ser lo que es gestión de riesgos. No estamos solamente para reunirnos una vez que surja el problema, sino desde antes poder anticiparlos, poder coordinar fluidamente, rápidamente, evaluando posibles riesgos en la ejecución de contrato.
¿no? Esta evaluación de riesgos es muy importante porque vamos a poder anticipar en forma colaborativa, ¿no? Eh, cómo vamos ejecutando contrato, vamos a poder ir midiendo cuáles son los riesgos que puedan presentarse y que puedan afectar el contrato. Entonces, se va a generar, yo creo que naturalmente esa preocupación de las partes de que el contrato cumple su finalidad y de evitar, por el otro lado, de que cualquier situación pueda afectar ese cumplimiento del contrato, ¿no? De eso se trata la evaluación de riesgos, de eso se trata la coordinación, la colaboración, que seguramente han escuchado, de los contratos colaborativos y que está traducida en procedimientos contractuales específicos, como son las alertas tempranas, pero en este caso, en contratos regulados por la normativa, los contratos generales, en general, están incluyendo esta colaboración ágil, que no viene a ser más que bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Mitigación de riesgos, gestión de riesgos, para poder anticiparse sobre cualquier situación que pudiera afectar un contrato. Ahora, sobre la vigencia y la suspensión de plazo de ejecución contractual, también hay algunos matices, pero básicamente la base que ahora, el día de hoy conocemos, se mantiene. El contrato va a regir, es decir, va a tener vida, ¿no? Desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para su inicio. Básicamente, en los contratos de obra, como les mencionaba, entonces se requieren ciertas condiciones para que esta obligación de inicio gatille, ¿no? Y este contrato va a tener vida, ¿no? Hasta que se cumplan ciertos hitos y ciertas condiciones. Estas condiciones, obviamente, para que los postores tengan certidumbre, tengan predictibilidad, son establecidas desde el inicio en las bases del proceso de contratación. Y, por ejemplo, pueden ser tres, ¿no? Hay tres alternativas. El contrato puede estar vigente hasta que se efectúe el pago final, salvo que esta condición, es decir, el pago, sea una condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente hasta la conformidad respectiva, ¿no? En principio, el pago final viene a ser el hito de culminación del contrato, salvo cuando este se haya establecido como condición para la entrega, ¿no? En segundo lugar, el contrato se mantiene vigente hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista, cuando existan prestaciones que correspondan ser ejecutadas con posterioridad al pago. Puede ser el caso de un mantenimiento, no una capacitación, algunas prestaciones que pueden haberse establecido en las bases del procedimiento de selección que se realizan de forma posterior al pago. En esos casos, el contrato va a regir hasta que se ejecuta la última prestación. Y finalmente, también otra de las formas de la vigencia del contrato que se ha establecido es que va a regir hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente, y esto va a aplicar solamente para el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? Cuando en estos contratos, como ustedes saben, no basta un pago, sino que al final de la ejecución del contrato hay un procedimiento de revisión de cuentas que se denomina liquidación de contrato, y en estos casos ese procedimiento de liquidación de contrato va a determinar un saldo de pago a favor de una de las partes, y es recién con ese pago donde se culmina el contrato. Ahora, el contrato naturalmente se ejecuta de forma ininterrumpida, pero hay ciertas situaciones en las cuales las partes van a poder acordar la suspensión del plazo de ejecución. Esta suspensión se puede acordar cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes, y que estos eventos afecten o interrumpan la ejecución de las prestaciones. Ahora, quiere decir que solamente se pueda suspender la ejecución contractual en aquellos eventos que no sean atribuibles a las partes, y este cambio es positivo. La respuesta es que no. Hay una excepción que ha reconocido la nueva normativa, y es que previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, cuando el evento se deba a una causa imputable a la entidad,
que por lo general se da en muchas situaciones, hay que decirlo, se podrá, digamos, acordar la suspensión del plazo de ejecución contractual sin perjuicio de iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades. Y aquí, de verdad que hay que reconocer que es un mérito que a pesar de que se reconozca, ¿no?, que una entidad pública tenga responsabilidad en alguna interrupción o la generación de algún hecho que interrumpa el cumplimiento de las prestaciones, se pueda llegar a acuerdos con el contratista para viabilizar el cumplimiento final del contrato y acordar la suspensión en los casos que amerite, porque seguramente en algunos casos va a ser necesario que se suspenda el contrato porque hay ciertos trámites que cumplir, porque hay algunos procedimientos internos que se tienen que resolver. Entonces, en estas situaciones sí va a ser necesaria o sí es justificable de que se proceda con la suspensión del plazo de ejecución contractual. Obviamente, esta suspensión no va a ser de forma ininterrumpida. Siempre está condicionada al tiempo de duración del evento eh, que interrumpa la ejecución de las prestaciones. Y mientras esté, digamos, vigente la suspensión de la ejecución contractual, ello no va a suponer el pago de mayores gastos generales o costos directos, salvo aquellos gastos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Ahora, ustedes me dirán, entonces la entidad podría discrecionalmente elegir entre suspender el contrato o aprobar una ampliación de plazo. Lo cierto es que no, no, esa no debería ser la intención. La intención debería ser que el contrato fluya en los casos que, digamos, es posible y que únicamente se aplique la suspensión del plazo de ejecución cuando existe una verdadera causa de interrupción de la ejecución de las prestaciones, ¿no? No una causa que genere una afectación al plazo, sino cuando haya un hecho que interrumpa, imposibilite la ejecución de las prestaciones. Obviamente en estos casos, como no va a haber una extensión del plazo, sino una suspensión que tiene una naturaleza diferente, no se va a reconocer los mayores gastos generales ni costos directos, salvo aquellos gastos que sean necesarios para viabilizar la suspensión, que seguramente se requerirá, porque una suspensión implica, por el lado de un contratista, la paralización de los trabajos, la inactividad, entonces seguramente van a haber ciertos gastos que sí digamos, se tendrían que reconocer y van a ser necesarios para viabilizar esta suspensión de ejecución contractual. Ahora, culminado este evento que sustenta, que motiva la suspensión del plazo de ejecución contractual, las partes tienen la obligación de acordar la fecha de reinicio, la fecha de reactivación del contrato. Pero en caso no exista acuerdo, la entidad contratante va a determinar la fecha de reinicio, ¿no? Lo ideal siempre es primero, y siempre lo recomiendo, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si en el caso no se pudiera por X motivos, la entidad va a determinar la fecha de reinicio. Ahora, cuando estamos en el caso de suspensión, lo habíamos mencionado de que implica que no se van a poder ejecutar las prestaciones, pero eso no quiere decir que no puedan continuar con algunos trámites, algunos procedimientos internos. Lo que se suspende, obviamente, es la ejecución de las prestaciones principales de las partes, por ejemplo, la entrega de un bien, el desarrollo de un servicio, el desarrollo o ejecución de una obra o de una consultoría, pero, y aquí hay un paréntesis que importante también que reconoce que reconoce la nueva ley, es que sí se van a poder realizar trámites propios de la gestión del contrato. Y aquí es muy importante porque si es que si estuviera en procedimiento de aprobación de una prestación adicional, ese procedimiento no se va a ver interrumpido por la suspensión del plazo de ejecución, sino que se va a continuar internamente de parte o en el lado de la entidad contratante con todo lo que se requiera para viabilizar o para finalmente emitir un pronunciamiento sobre una prestación adicional. Y lo mismo va a suceder en el caso de las valorizaciones pendientes de pago, ¿no? El trámite de las valorizaciones no se va a tener por qué ver perjudicado por la suspensión, se va a continuar. Recordemos que las valorizaciones es la forma en cómo responde una entidad a los avances del contratista, ¿no? Es el reconocimiento de la contraprestación. Entonces, ese procedimiento no se va a ver perjudicado por la suspensión de la ejecución del plazo de ejecución, perdón, perdón, me mareé, de la suspensión del plazo de ejecución contractual.
ni lo mismo en el caso de otras modificaciones contractuales. Bueno, vamos a tocar ahora el tema de subcontratación. Hay también algunos matices. El límite de la subcontratación va a ser el 40% del monto de contrato en el caso de bienes, servicios u obras. En el caso de bienes y servicios, las bases pueden especificar las prestaciones esenciales que no pueden ser materia de subcontratación o de así haberse evaluado una estrategia de contratación que no se permite la subcontratación con el sustento correspondiente. Es decir, es una regla, ¿no? Que se puede, digamos, subcontratar el 40%, pero va a haber, digamos, unas excepciones, unos límites que pueden haberse establecido en los documentos de procedimiento de selección y que va a depender de la estrategia de contratación. En los casos en los que se haya considerado de que por estrategia precisamente no se permite el uso de la subcontratación. Cuando procede, la normativa ha establecido de que se va a tener que presentar una solicitud donde se defina cuál es el alcance de la subcontratación y donde se acredite y se presente el RNP vigente del subcontratista. Esos son los requisitos mínimos que se tiene que cumplir para pedir o, digamos, presentar o sustentar la subcontratación, ¿no? Obviamente son requisitos mínimos. Si se presenta mayor información, quizás sea mucho más beneficioso porque la entidad va a tener mayor conocimiento de quién va a ser el subcontratista. Y aquí es importante saber quién es, ¿no? Precisamente por eso es que también se exige de que tenga RNP vigente. Y posterior a este cumplimiento de requisitos de solicitud es que la entidad tiene un plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente de formulado el pedido para poder pronunciarse. Y en caso de que no se pronuncie en este plazo, se ha regulado de que se va a entender denegada la solicitud. Va a aplicar como una especie de silencio administrativo negativo por hacer una comparación, donde el efecto de la falta de pronunciamiento es que se entiende denegada la solicitud. Después vamos a comentar ahora lo que son reducción de prestaciones. Acuérdense que las modificaciones de contrato pueden incorporar reducciones, pueden incorporar adicionales, que es cuando se incrementa o se varía el alcance incrementándolo. Y el caso de reducción es cuando se reduzca el alcance de las prestaciones, disminuyendo el valor contratado. No siempre se va a poder, pero precisamente lo que quiero aquí es mostrarles en qué casos sí se puede reducir las prestaciones, ¿no? Porque a veces también esos aspectos generan algunas controversias. En primer lugar, se mantiene el límite del monto de la reducción de prestaciones hasta el 25% del monto del contrato original, lo que implica una disminución en el monto del contrato siempre que se cumplan con estas condiciones. En primer lugar, que la falta de ejecución de dichas prestaciones no impida alcanzar la finalidad del contrato, es decir, se va siempre a priorizar cuál es la finalidad del contrato. En segundo lugar, la prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas, ¿no? Por un tema de buena fe no podrían reducirse el alcance de la prestación si es que ya han sido ejecutadas. Y por otro lado, esta reducción tiene que ser cuantificable y también divisible. Si, si un objeto, digamos, si fuera una consultoría, no podría reducirse en las prestaciones de este contrato porque la finalidad precisamente tiene que ver con el resultado de entregar una consultoría. En tercer lugar, cuando su aprobación se efectúe antes de la conformidad final o suscripción del acta de recepción de bienes, según corresponda, obviamente en la misma línea con el supuesto anterior, ¿no? Si es que ya es ejecutado, si es que ya se ha dado la conformidad, no tiene por qué generarse una reducción de las prestaciones. Y finalmente, en los casos en los que se tenga un contrato con una supervisión también contratada, se cuente con la opinión de esta persona, de este tercero que verifica el fiel cumplimiento del contrato, ¿no? Básicamente eso aplica para el caso de obras y el caso de consultoría de obras. Y en la resolución se va a determinar si esta reducción de las prestaciones implica también una reducción en el plazo de ejecución contractual. La normativa ha regulado que para estos casos no se requiere suscribir una adenda,
basta con la publicación de la resolución a través de esta plataforma que es el Pladicop, con la resolución que la aprueba, ¿no? Entonces, esos son los matices que estamos viendo en cuanto a reducción de prestaciones. Y ahora lo que se regula, perdónenme un momento, es modificaciones por hecho sobreviniente, ¿no? Modificaciones por hecho sobreviniente ya era una de las condiciones que ya habíamos visto, pero también hay algunos matices aquí que es importante, sobre todo en la parte que está subrayada en negro, ¿no? Como ustedes saben, las modificaciones por hechos sobrevinientes se dan frente a eventos que no son imputables a las partes, ¿no? Y también hay ciertas condiciones que ya se conocen y estas modificaciones, por ejemplo, se dan cuando no resulten aplicables ni los adicionales, ni las reducciones, ni las ampliaciones de plazo, como les mencionaba, cuando sean hechos no imputables a las partes y sobrevinientes también a la suscripción del contrato, cuando sea necesario para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, que es lo que nos importa a todos, y finalmente cuando no se cambien los elementos esenciales del objeto contractual. Porque recordemos que el contrato es el resultado del cumplimiento de una serie de reglas que han aplicado durante el procedimiento de selección. Entonces, si hay elementos o condiciones esenciales que han dado resultado a ese procedimiento de selección, a ese contrato final, a esas reglas de juego que van a regir el futuro contrato, esos elementos esenciales no se pueden cambiar con estas modificaciones. Entonces, estas modificaciones, al igual como en el caso de las reducciones, también son publicadas a través de esta plataforma que es el Pladicop, con el debido sustento técnico y legal. Aquí no solamente adjuntamos la resolución, sino también deberían incluirse también cuál es el sustento técnico y legal. Y adicionalmente también si es necesario, en estos casos, suscribir la adenda correspondiente a esta modificación. En los casos en los cuales la modificación contractual implique la modificación del monto contractual, se requiere la autorización previa de la autoridad de gestión administrativa y la certificación o previsión del crédito presupuestario según corresponda. Eh, Naturalmente, o hemos estado acostumbrados siempre a la aprobación u autorización por parte del titular de la entidad. Ahora, uno de los cambios importantes también es que eh, ya no, ya no interviene necesariamente el titular de la entidad, sino que puede ser la autorización puede venir de la autoridad de la gestión administrativa. En la gestión administrativa, en el caso, por ejemplo, de algunos proyectos especiales, o en el caso de los ministerios, está determinada por el secretario general o en el caso de proyectos de repente especiales, el director ejecutivo, ¿no? Que es la más alta autoridad administrativa y que no necesariamente pues va a ser, digamos, el titular de la entidad, ¿no? Bueno, la novedad importante aquí es, como les mencionaba, que en algunos casos, acuérdense que la regla o alguna de las condiciones de la cual hasta ahorita hemos estado acostumbrados es que estas modificaciones por hecho sobreviniente se da cuando no son imputables a alguna de las partes. Pero ahora sí se ha incorporado de que previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar una modificación contractual, aun cuando ésta se deba a causa imputable a alguna de las partes. Y aquí podría ser la entidad o el contratista, siempre que no haya habido dolo, ¿no? Y eso aquí es importante porque si hay dolo, si hablamos de mala fe, y digamos, aquí no se podría celebrar, pues en este caso, en caso de dolo, una modificación por hecho sobreviniente. Pero si es por cualquier otra circunstancia, ya sea falta de diligencia, ¿no? Y cuando ésta pueda deberse incluso a la responsabilidad de alguna de las partes, no solamente entidad contratante, sino también contratista, se puede viabilizar el contrato, se puede garantizar la continuidad del contrato suscribiendo estas modificaciones por hecho sobreviniente. En este caso, la parte responsable va a asumir los costos que deriven de la modificación. Y en caso se trate de la entidad contratante, debe iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades.
Pero aquí lo importante, más allá de las responsabilidades, que obviamente sí son aspectos que considerar, lo importante es que se está viabilizando el contrato, ¿no? Muchas de las controversias, por lo general, que nosotros conocemos, es que muchas veces el contrato no puede cumplirse por alguna situación que sí está vinculada a alguna de las partes y que de forma clara no constituye, pues, un hecho no imputable, ¿no? Pero lamentablemente el contrato se ve truncado por esta situación y no podía, digamos, generarse una modificación del contrato. Ahora la norma es clara, viabiliza el contrato independientemente de las responsabilidades, y creo aquí que las responsabilidades o las consecuencias digamos, de las faltas de diligencia han sido bien asignados, porque se reconoce que la parte responsable va a asumir los costos que deriven la modificación, que podría ser una entidad pública, la entidad responsable, o el contratista también. Y eso sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en caso lo amerite. Entonces, este tema también es muy importante. Finalmente, a ver, acá hay un tema también de cesión de posesión contractual que es importante atenderlo. La cesión de posesión contractual procede en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentran arrendados a las entidades contratantes, o cuando se produzcan fusiones o escisiones, o cuando exista norma legal que lo permita expresamente, ¿no? Las empresas por lo general a veces están sujetas a estos procedimientos societarios de fusiones, decisiones. Entonces van a haber ciertas situaciones en las cuales sí se va a poder ceder esta posición contractual. Y por el caso de las entidades públicas también, muchas de ellas también surgen variaciones en su personalidad jurídica, producto de estas fusiones, estas decisiones que pueden haber, eh, que hace pues que ya la entidad que suscribe el contrato no sea necesariamente la autoridad que ahora se encuentra a cargo del contrato, ¿no? Entonces, para el caso de las entidades públicas se ha previsto de que se va a poder ceder la posición contractual en caso la entidad contratante sea trasladada a otra, o cuando se extinga, se fusione, se cinda o sea absorbida por otra, o cuando desaparezca la necesidad de la entidad contratante y la entidad cesionaria acredite dicha necesidad programada. Entonces, esos son los casos en los cuales básicamente por temas societarios, una entidad podría ceder su posición en el contrato, ¿no? Cuando hablamos de cesión de posición contractual, hablamos de que una entidad que era parte deja de serlo y otra en su lugar por, digamos, aspectos societarios, cambios que pudieran haber existido en su personalidad jurídica, ya sea por temas societarios u otro, ¿no? Y finalmente, para terminar, perdón, ya con esta lámina termino para que quede un poco de tiempo para las preguntas. Algunos cambios importantes sobre la aplicación de penalidades y la resolución de contrato. Antes hemos estado acostumbrados de que habían penalidad por mora, otras penalidades, y cada una de ellas podía ser aplicada hasta el 10% del valor del contrato. Esa es la regla hasta el momento, el día de hoy. Ahora, y me parece saludable, se incorpora como límite de aplicación de penalidades, ya sea por penalidad por mora o por otras penalidades, el 10% del monto vigente del contrato. Eso tiene una finalidad de establecer un límite sano, creo, al equilibrio económico de las prestaciones. Entonces, esta es una novedad importante. Ya no podrá aplicarse penalidades equivalentes al 20%, que era un monto muy alto en realidad, de penalidad, ¿no? De eventuales perjuicios que pudieran generar un incumplimiento, ¿no? Porque adicionalmente habían otras consecuencias. Entonces, creo que establecer un límite equivalente al 10% es un límite equilibrado que se está reconociendo tanto por penalidad por mora como por otras penalidades. Y la novedad en el caso de resolución de contrato es que adicionalmente a las causales típicas que ya conocemos, que es por incumplimiento, por caso fortuito, fuerza mayor, ahora también se podrá establecer algunas causales de resolución anticipada. Y el reglamento ha previsto que en los casos en los cuales un contrato comprenda más de un componente o prestación,
pero que el resultado de ese componente o prestación impida la continuación del siguiente, en esos casos automáticamente el contrato podrá resolverse ya sea por una o por ambas partes, ¿no? En estos casos, se va a poder pagar al contratista los hitos o los componentes ejecutados hasta donde se ejecutó, ¿no? Y lo que busca evitar esta incorporación es que ante el incumplimiento de un componente o prestación, las partes incurran en gastos o esfuerzos innecesarios cuando ya no es posible alcanzar el objetivo del contrato, ya sea por X o Y motivos, cuando el cumplimiento de los siguientes componentes no sea posible, eso está ya ahora contemplado en la nueva normativa como una causal de resolución anticipada. Se va a poder dar términos sin responsabilidad de las partes cuando se vea imposibilitado, y además se está reconociendo de que se va a reconocer todos los entregables o componentes ejecutados a esa fecha. Entonces, eso es un cambio saludable también. En términos generales, mi opinión personal es que son cambios positivos. Lo único que hemos visto y que me preocupa es un poco el tema de la elección, creo que de los mecanismos de solución de controversias, sobre todo en arbitraje, ¿no? Donde ahora pues la institución arbitral va a poder ser elegida por una de las partes o cuando no haya necesariamente este consenso, ¿no? Eso es lo único, pero por lo demás la norma es muy positiva, creo que prioriza el cumplimiento de los fines públicos, reduce plazos, todo para que se optimice el proceso de contratación, pues, y puedan cumplirse la finalidad pública, más allá de que el tema de las responsabilidades o quién tuvo la culpa por algún hecho, ¿no? Esos serían mis comentarios generales y más bien quedo abierta a las preguntas que estimen pertinentes o que hayan podido formular en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En el chat tengo dos preguntas. No sé si gusta que las lea. Bueno, el señor Víctor Laurencio nos dice, ¿el tipo de garantía debe estar establecido en las bases? Ujú. Sí, la respuesta es sí, va a depender mucho del objeto contractual. En algunos casos y también va a depender del monto involucrado en la contratación, porque como les había mencionado, dependiendo del monto de la contratación, en algunos casos va a poder aplicar una retención y cuando no se cumplan esos requisitos o esas condiciones para la retención, va a tenerse que presentar necesariamente o una carta fianza emitida por una entidad bancaria o una póliza de caución o alternativamente ahora un fideicomiso en los casos que se haya establecido, como bien dice, en las bases de procedimiento de selección. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Si la norma establece que para perfeccionar el contrato se debe prestar la garantía de fiel cumplimiento como requisito indispensable para dicho efecto, ¿cómo se materializa la presentación del requisito de retención de pago? Ujú. Bueno, en los casos de retención no sería necesario presentar o acreditar ese requisito para la firma del contrato, eh, dado que la retención también es una condición que se establece en las bases de procedimiento de selección, ese requisito de garantía no está incluido dentro de los documentos para la firma del contrato. Y atendiendo, digamos, a la consulta concreta, esa retención se materializa mediante un descuento de cada uno de los pagos. Si esa retención es por fiel cumplimiento, siempre se va a mantener el monto garantizado, que es equivalente al 10% del monto del contrato, y lo que se va a hacer es que de cada uno de los pagos periódicos que le corresponde al contratista, se va a descontar proporcionalmente ese porcentaje de 10%. ¿No? Imagínense que sea una obra, ¿no? Donde se ha previsto de repente 12 valorizaciones mensuales, ¿no? De cada una de ellas se va a descontar proporcionalmente o de la primera parte de los pagos el monto correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento. Muchas gracias, doctora. Ahora, como última pregunta, Yanina nos dice si nos puede dar un ejemplo de resolución anticipada. Ujú. Bueno, podría ser en el caso de las consultorías, ¿no? Las consultorías de obra, ya sea por elaboración de expediente técnico o algún otro componente similar. Muchas de ellas, por X motivos, acuérdense que la consultoría implica también, digamos, una estimación de cómo se va a ejecutar de repente una obra, ¿no? Y muchas veces, por X motivos, digamos, se habría cumplido, digamos, la finalidad en los primeros entregables.
No tengo ahorita un ejemplo específico, ahorita en concreto, para poder comentarles, pero la idea es que cuando no pueda cumplirse, digamos, con todos los entregables del contrato, eh, en esos casos se pueda, digamos, acordar previamente que si no se pueda cumplir con esos componentes, pueda, digamos, gatillarse esa resolución de contratos y responsabilidad de las partes. Eso es lo que te podría decir. Discúlpame, ahorita no tengo un ejemplo concreto a la mente, pero la idea que está detrás es que finalmente el contrato se llega a pagar, ¿no? Porque hay prestaciones que han sido desarrolladas y estas prestaciones pueden ser valorizadas y pagadas. Esa es la idea que está detrás. Porque pueden haber X motivos que finalmente interrumpan o simplemente cambien el sentido, el objetivo de la finalidad de la contratación y que esa no pueda cumplirse. Pero eso no quiere decir que no deje de pagarse lo que ya se ha ejecutado en los componentes previos o entregables. Y esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, estimada doctora, por acompañarnos el día de hoy, por compartir sus conocimientos. Igual a todos los participantes, espero que hayan disfrutado de la sesión. En ese sentido, doctora, la verdad, por parte de todo el equipo de Biloyer, una vez más agradecerle. Esperamos reencontrarnos con usted en próximos eventos académicos. A todos los participantes también agradecerles por haber asistido el día de hoy. Y eso sería todo. Muchísimas gracias una vez más, doctora. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Que tengan buena noche.